Ya. Listo, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy en esta tarde vamos a tener un debate acerca del hermano que se llama, bueno, dice Razón y Fe y Luis Alfiger. ¿Es correcto? Muy bien. Tengo entendido que el que desafió debate es el que va a comenzar a debatir. En este caso, Disculpa, no digas el desafío, no digas desafío, sino afirmación del tema. ¿Afirmación del tema? Ah, ok. Claro. Entonces, claro. aquel que hizo la afirmación del tema, ¿es correcto? ¿Es el que va a comenzar el debate? El que va a hacer la afirmación, Ah, ¿corresponde afirmativa o negativa? No, dos argumentativas, pero yo soy el que voy a afirmar. Muy bien. Entonces, ¿quién va a empezar el debate? ¿Usted o el hermano? Yo voy a empezar. Muy bien. El debate va a ser de 1 minuto de presentarse, 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 3 preguntas intercaladas con 1 minuto para efectuar la pregunta y 3 minutos para responder y 2 minutos para contrarrefutar. Entonces, en este momento, el hermano Luis Alfinger comenzará su exposición al momento que yo le indique para hacer el tiempo. Permítame. Al momento que usted me diga, hermano, o corra su primera palabra, corro el tiempo, brother. Es presentación. Dele. Es presentación, ¿verdad? Tiene 1 minuto. Adelante, hermano. Ok, buenas noches, tengan todos, el Señor los bendiga. Bueno, en esta noche vamos a llevar el tema de la persistencia del Hijo. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger desde Venezuela, me encuentro en el oriente del país, a 12 horas de Caracas. Escucho un eco, disculpen. Bueno, voy a representar el lado de la Trinidad, cristiano evangélico de la Trinidad, y sin más que decir, es que sea un debate de bendición, que sea un debate para la gloria de Dios, amén. Adelante, hermano. Adelante, hermano, razón de fe. Ok, muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los que están fuera de la plataforma. Mi nombre es Samuel, soy de Lima, Perú, y en esta noche voy a permitir que la palabra misma demuestre si realmente Dios está conformado por 3 personas divinas o es un único Dios el cual vino a salvar. Bendiciones. Muy bien, pues ya escucharon a ambos oponentes la posición que tienen los dos que van a defender. Y en este momento vamos a comenzar con los... Dígame. Disculpa, hermanito moderador. ¿Quién es el tema? Sí, presentarse adelante. ¿Cuál es el tema? Pues lo acaba de decir usted, ¿no? Que usted va a defender la persistencia del Hijo, ¿verdad? Ajá, así es. No. La persistencia del Hijo. Por eso lo acaba de decir usted. Sí, porque bueno, quisiera que la argumentación fuera hacia el tema. Ah, ok. Muy bien. ¿Sí? Ahora sí, dale, por favor. Muy bien. Pues al momento que usted comience con su primera palabra, corro los 10 minutos de presentación, brother. $15 minutos de argumentación. Adelante. Bueno, voy a comenzar con la introducción y voy a mis 3, como son 15 minutos. Por favor, apaguen los micrófonos, me está haciendo mucho rebote. 3 minutos de... Por favor, apaguen los micrófonos. Y mis 3 puntos de argumentación. Lo primero, la introducción. Lo segundo, voy a Juan 6:38. Segundo punto, me voy a dirigir al Cordero, en Juan 1. Y tercer punto, Colosenses 1. Voy rápido, porque 15 minutos no me rinden, creo. O de repente sí, todo depende. Bueno, comenzamos la introducción. La identidad del Hijo es lo que se va a tocar. La identidad del Hijo, no la del Padre. Tampoco se va a tocar el punto de vista de que si el Padre fue esto o aquello, como que si fuera otro Dios. No, se va a tocar en la identidad del Hijo. La persona del Hijo es lo que se va a tocar. La persona del Hijo, si es antes, es eso lo que se va a tocar. Tenemos que entender que el propósito de todo esto es llevar a la persona del Hijo
a presentar la persona del Hijo. Sabemos que creemos que Jesucristo es Dios, sabemos que los dos creemos que Jesucristo es el Logo, pero aquí el punto es donde se presenta la idea de que sí preexistió el Hijo. Entonces nosotros lo presentamos como identidad del Hijo, siendo Hijo del Padre, valga la redundancia. Si yo comienzo en Juan 6:38, decimos de esta manera, el Padre envió al Hijo. Si en Juan 6:38 alguien fue enviado, y vuelvo y lo repito, ¿quién entonces envió al Hijo? Lógicamente me tiene que responder porque el versículo lo dice literalmente, el Padre. Ahí tenemos a alguien que fue enviado, pero vamos a más allá. Él descendió y el Logos se encarnó y nació. ¿Qué tenemos? ¿De dónde descendió? Del cielo. Este verbo está en tiempo perfecto. ¿Qué verbo? Descender. He descendido, dice el Señor Jesucristo. Ahí dice Dani Wallace en su página 471, es un tiempo y participio oristo. ¿Qué significa esto? Que está en un tiempo cronológico anterior al verbo que se está controlando. ¿Qué significa esto? Para que se entienda mejor. Que está antes de enviado. O sea, vuelvo y lo repito, para que se tome con más lentitud. ¿Quién fue enviado del cielo? El Hijo. ¿De dónde venía? Del cielo. Estamos hablando de la identidad del Hijo. Ahí tenemos ya dos personas, pero no es el tema. El tema aquí es que el Hijo fue enviado por el Padre y el Padre envió a su Hijo. Como yo estoy citando, el verbo he descendido está en un tiempo perfecto, no en un tiempo, digamos que se tiene que manejar en esto la gramática. Entonces, el verbo está centrado en quién lo envió. He descendido del cielo, dice. Vamos al segundo punto, y también puedo dar unas refutaciones de acuerdo a lo que ellos creen, porque el punto aquí no es decir que la naturaleza fue la que persistió, como la naturaleza del Padre, que es lo que creen los modalistas. Esto ya yo lo he debatido con monarquistas dinámicos, pero el monarquista dinámico, casualmente con quien debatí, manejaba el mismo punto. Tenemos este punto. El Hijo como Cordero de Dios. Espero que mis puntos sean refutados, como dijo el moderador al principio, que sean anotados y que sean refutados. De acuerdo al Juan 6:38, ahora voy al capítulo 1 de Juan. El capítulo 1 de Juan no se presenta como dos dioses, no se presenta como dos dioses. Voy a presentar a Juan el Bautista, el Hijo como Cordero de Dios. Tengamos en cuenta, no es la misma identidad del Padre, no. El Cordero es presentado como el Mesías en Apocalipsis, el que murió en la cruz, el que dio la redención, etc. Juan 1:15, Juan 1:29, Juan 1:30 y 34. Antes de mí, dice el versículo 15, antes de mí, porque Él era primero que yo. Aquí hay algo muy importante, porque esto se maneja bajo dos cláusulas. En este versículo, Él me podría decir, pero está hablando de rango, simplemente porque Jesucristo es Dios y Juan el Bautista no es Dios. Sí, pero hay algo muy importante. Verso 30. Antes de mí, porque Él era primero que yo. Aquí se utiliza en griego un punto muy importante. Se utiliza algo. Es protos, primero. Ahora, protos, él me va a decir, sí, está manejándose como rango. Pero en la segunda cláusula se está manejando como tiempo. ¿Por qué se está manejando como tiempo? Voy lento por si acaso no me entienden los que vayan a escuchar. Primero, como rango, porque sí, tenemos a un Juan Bautista que nació 6 meses antes que el Señor Jesucristo, aunque era su primo, etc. Pero en el punto de tiempo, él dice 27 veces las cartas de Juan utilizan el término protos. De estas 27 veces, 8 veces se utiliza solamente como adjetivo de tiempo. Aquí se está utilizando como adjetivo de tiempo. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué estoy queriendo decir? Todo aquello que es rango, porque yo sé que siempre van a llevar eso al rango de que no, es que está hablando bajo la profecía y bla, bla, bla. Aquí se está manejando es como tiempo. ¿Por qué?
porque siempre se usó en las cartas de Juan, en el Apocalipsis, en el Evangelio de Juan, como protos en el tiempo adjetival. Él es antes que yo. El 34, este es el Hijo de Dios, el Cordero. Está hablando es del Hijo de Dios, no está hablando del Padre. Está presentándolo como el Hijo de Dios. Vuelvo y lo repito. O sea, aquí se va a derribar lo que es el argumento de lo patripaciano. Aquí se está presentando es como Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de mí, Él era primero que yo. Ok, ¿dónde aparece eso? Vemos la relación en el verso 15 y en el verso 30 de Juan 1. Porque es primero que yo. Ahí es cuando aparece en lo que es el tiempo. Es primero que yo. ¿Cómo es eso? Que no es de rango, es de tiempo. En la primera cláusula sí es de rango. Podría argumentar, no, es de rango. Pero ya el verbo aquí es de tiempo. Es un tiempo imperfecto antes de nacer. Fíjense que así se utiliza esto. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque él decía, yo soy. Eso es Juan 8:58. Aquí se utiliza en lo que es el tiempo. ¿Por qué yo hablo tanto de tiempo? Porque en el versículo 15 y 30, la conjunción que se maneja ahí es hati, que es por qué. O sea, es respuesta explicativa de ese tiempo. En el mismo versículo lo dice. De la primera cláusula, dice la segunda cláusula en las siguientes versiones. Voy a leer nada más 3 o 4 versiones. Reina Valera contemporánea dice, existía antes que yo. Dice también Dios habla hoy, existía antes que yo. Dice también Nueva Versión Internacional, existía antes que yo. Dice el lenguaje actual, existía antes que yo. Estoy hablando de Juan el Bautista, estoy hablando de el punto del Cordero de Dios. Solo un pensamiento, no, porque estamos hablando del Hijo de Dios, el versículo 34 lo dice, que lo presenta como el Cordero inmolado. Entonces, decir que era un pensamiento, como ya yo he escuchado antes, como me dijeron, que no, es que un pensamiento, el plan divino, no, porque Juan Bautista lo está presentando como alguien, como el Hijo de Dios. Entonces, esto aquí, voy a utilizar una palabra que nunca utilizo, pero esto es irrefutable. Decir que es un concepto o un plan, tiene que probarlo por medio del contexto. No estoy hablando de Juan 1:1, por si acaso. Estoy hablando de su contexto completo. Estoy hablando de varios versículos en donde Juan dice que él era antes y que existía antes que él. Hablando de Juan el Bautista. Tenemos que entender que un plan está en la mente de Dios. En el punto de que sí, se supone Jesucristo iba a morir en la cruz porque ese era el plan de salvación de Dios. Ese era el plan de Dios. Pero aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Por eso es que yo enfaticé tanto desde un principio. Él se identifica como el Hijo de Dios. Él se identifica como la persona del Hijo de Dios. Entonces, si está hablando de un tiempo pasado, en este sentido de Juan Bautista, presentándolo bajo los verbos, por ejemplo, en Juan 6:38, ¿quién lo envió? Su Padre. Entonces, ¿de dónde lo envió? ¿A dónde descendió? A la tierra. Se encarnó. Pero ¿de dónde venía? Y lo está presentando como dos personas. ¿Alguien lo envió? El Padre. ¿A quién envió? A su Hijo. Ya es cuestión de lógica. A ver si me queda tiempo todavía, porque todavía falta bastante. Voy para Colosenses, que este es el punto más clave. No lo veo, mi hermano, no veo. Ajá, sí, magnífico, 5 minutos. Mira, desde el 12 al 17, pero el cual habla del Hijo. Voy a ir directo. Es alguien real, habla del Hijo. No habla de un pensamiento. El verso 16, el verso 13 está hablando del Hijo. El verso 16, estoy en Colosenses capítulo 1, desde el 12 al 17, porque por él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de qué tiempo. Por él fueron creadas todas las cosas. Y voy a utilizar también algo, un comodín. Ya yo he debatido esto en griego con un testigo de Jehová llamado Fran Enrique.
Entonces conozco muy bien aquí cómo se maneja esto en griego. La proposición día se maneja como genitivo allí, cuando dice que indica una acción mediadora. Él estaba allí, el Hijo, no un plan, no un concepto de que Dios pensó, no. ¿Por qué? Porque lo está presentando como alguien que estaba allí. ¿De quién está hablando los versículos? El cual está hablando del Hijo. Si el Hijo no existía, entonces ¿por qué los versículos lo presentan como si Él estuviera allí? Desde la creación, desde un principio, no estoy diciendo que Él era creado, eso lo dicen los testigos de Jehová. No, yo estoy hablando desde el punto de vista de que Él estaba allí, como mediador. De todas las cosas, Él estaba allí. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas. No es simplemente un pensamiento, porque lo está presentando como alguien, como un sujeto, como una persona. Entonces, si lo está presentando como una persona, verso 14, está hablando allí de la redención del Hijo. Si quiere lo leemos. Bueno, pronombre, ¿quién es? El pronombre, ¿quién es? El que murió en la cruz, verso 14. Lo está presentando el versículo 14 en plan de redención, pero lo está presentando en la creación. O sea, entiéndase que yo lo estoy presentando desde el punto de vista de que Él estaba allí. Ahí dicen los versículos. En la cruz, ¿quién murió? El Hijo de Dios. No un pensamiento, no un concepto, no un plan. Entonces, bien, Él es, porque dice, Él es antes de todas las cosas. Versículo 16, 17. Y Él estaba allí. ¿Por qué? Porque esto es en el versículo 17, el verbo ser, estin. El verbo ser viene del verbo eimi, doblemente enfático. La preposición dice antes, hablando del tiempo. Él estaba allí, versículo 17. Entonces, si tenemos en cuenta, nada más he presentado dos, si presento Juan 17:5, pero yo voy a presentar 3 puntos, nada más, también podría presentar ese. En lo que es estos 3 puntos bajo la hermenéutica, cuando se habla de una doctrina, se tiene que tener en cuenta que tenemos que tener enfáticamente varios versículos que lo enseñan, no solamente un versículo aislado, y lo expliqué bajo contexto también. Entonces, no solamente es un versículo aislado o una doctrina que tal vez puede ser presupuesta, y se tiene bajo el contexto de lo que se viene hablando con las palabras clave, cómo se está hablando en el tema. Entonces, vuelvo y repito, ahora sí creo que estoy terminando en lo que es mis 15 minutos. Vuelvo, mire, la identidad, ¿qué es lo que vale? Me dice por favor cuando me queden 2 minutos. Sí, creo que ya está listo. La identidad del Hijo es lo que yo estoy enfatizando. La identidad del Hijo. Si es la identidad del Hijo, entonces Juan 6:38, y esto lo leí muy rápido por la cantidad de tiempo, porque eran 20 minutos, pero bueno, no importa, 15 minutos, está bien. Entonces, si yo hablo solamente bajo la identidad del Hijo, yo estoy argumentando que ahí habían 2 personas. En Juan 6, ahí habían 2 personas. Alguien lo envía, que es su padre, porque lógica, si dice que alguien lo envió y ahí dice el Padre me envió, más otros versículos que también tienen peso, pero que no voy a nombrar porque estaría, por ejemplo, Juan 8:38 dice junto al Padre. Entonces, si tenemos todo esto, estamos hablando de 2 personas, más lo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se presenta antes de Juan el Bautista, pero no solamente como que si fuera un antes cualquiera, se presenta en el tiempo, en lo que es el proto, no solamente como rango. Tienes que decir tiempo, mi hermanito. ¿Ya tiempo? Tiempo, así es. Creo que es primera vez que modera, ¿verdad? Creo que es primera vez que modera. No, hermano, al contrario, se muestra usted una persona que llora demasiado, hermanos. Dedíquese a debatir solamente, brother. Sí, varón, pero es que tienes que, mira, disculpa, tienes que decirme, tienes que decirme. Tranquilo, por eso, hermano, tienes que decirme, porque yo llevo esto y tú me estás desconcentrando, mi hermano. Brother,
brother, pareces niño. Ni viendo el tiempo te puedes Disculpa, no me detener. ofenda. Disculpa, no me No, ofenda. pues te estoy diciendo, brother. Ahora, Disculpa, ni te viendo estoy el tiempo, diciendo que me avises. Avísame, por favor. Así no se avisa, mi hermano. Así no se avisa porque no veo. Yo estoy pendiente de mi argumento, mi hermano. no, Dale, hermano, sigue, continúa. eres cosa seria. Eres cosa seria, de Bueno, verdad. pon Pero entonces bueno, otro sí, moderador, mi hermano. Pon entonces otro moderador, porque adelante, si vas a brother. estar Adelante. ofendiéndome, sigo. Me estás No, ofendiendo, no, no, es que eres muy llorón, hermano, pero en fin, está bien, yo me retiro, pero vas a brother. seguir ofendiéndome, vas a seguir ofendiéndome. Por Dios. Luis, ¿qué pasó? Él nos estaba colaborando con la moderación. Me está diciendo llorón, me está diciendo niño. Pero listo, ya, vamos a continuar Continúa. con el debate. Listo, entonces ahora vamos a continuar con los 15 minutos de argumentación por parte de Samuel. Entonces, ¿están listos, Samuel? ¿Quieres que te avise cuando falten 2 minutos? Sí, está bien. Listo, bueno. Samuel, entonces cuando te avise, empiezas, espérame tantico, cuadro el cronómetro. Listo, ya, empieza, Samuel, por favor. Ok, gracias. Bueno, voy a permitir que la palabra de Dios demuestre si realmente habla de una preexistencia de un hijo en la eternidad, sí, que conforma un Dios. Vamos a ver si realmente quién era aquel antes que Juan el Bautista. Para eso voy a utilizar lo que es Éxodo capítulo 3, verso 14 al 16, donde se presenta a Moisés, a este Dios creador y dador de vida, que eligió a este pueblo y lo puso por nombre Israel, y le consideró como su hijo primogénito. Cuando Moisés le pregunta, le dice, si tu pueblo preguntase por tu nombre, ¿qué le responderé? Y bueno, él primeramente, según lo que está en la Sagrada Escritura, nos muestra como el Ahyah Asher Heyah, que traducido es seré el que vendré a ser o seré el que seré. Bueno, en la versión Reina Valera dice yo soy el que soy, que para mí es lo mismo. Yo soy el que soy, seré el que seré, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, voy a utilizar para eso Juan capítulo 1, verso 1 al 18, que utilizó aquí mi oponente, ¿no? Sobre Juan el Bautista. Veamos de quién habla Juan el Bautista, si realmente de un hijo preexistente, que conforma un Dios o un Dios que está conformado por 3 personas divinas. Entonces, Juan capítulo 1 inicia con, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. O en la versión Reina Valera, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si notamos bien en claro cuando termina y el verbo era Dios o la palabra era Yahweh, está identificando que esa palabra era Yahweh mismo o era Dios mismo. Si realmente Juan estaría hablando de un hijo preexistente, aquí literalmente debería decir, y la palabra era el hijo de Yahweh o el ángel de Yahweh, como lo conocen los maestros trinitarios en el Antiguo Testamento como ángel de Yahweh, la segunda persona divina. Pero no, acá dice, y la palabra o el verbo era Dios. Y en la versión Kadosh, por ejemplo, y la palabra era Yahweh. Seguidamente, Juan el Bautista sigue diciendo que por él fueron hechas todas las cosas. En otras versiones, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Está diciendo que nada fue hecho si no es por él. Asimismo habla también que esa palabra que se hizo carne, que era Yahweh mismo o Dios mismo, dice que en él estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida, dice, era la luz de los hombres. Te está identificando que aquel ser que se hizo carne, el cual dice que era Dios, dice que en él estaba la vida y que él es la vida o él es la luz de los hombres. Seguidamente voy a ir a verso 8, dice,
no, verso 9, porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Tomando en cuenta estas palabras que dice que aquel ser es el dador de vida, porque en Él está la vida, y que Él es la luz verdadera, entonces voy a ir al Antiguo Testamento para ver de quién estaba hablando Juan el Bautista. Para eso me voy a ir, voy a leerlo en Isaías capítulo 9, verso 2, una profecía y habla de Yahweh que vendría a alumbrar a un pueblo que estaba sumergido en tiniebla. Si ustedes ven en ese pasaje de Isaías capítulo 9, verso 2, jamás habla de un Yahweh hijo o un ángel o el ángel de Yahweh o un hijo Dios. No, dice Yahweh prometió ya anticipadamente por medio de su profeta Isaías que él vendría a alumbrar a un pueblo que estaba sumergido en tiniebla. Vemos que eso mismo es lo que presenta Juan el Bautista. Dice que aquel ser que era Dios, el cual dice, por él fueron hechas todas las cosas y en él está la vida, y él es la luz de los hombres. Entonces, aquí Isaías, el profeta Isaías está hablando del mismo, no de una segunda persona divina, pero sigamos demostrando. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 4, verso 16. Dice que aquel pueblo que estaba sumergido en tiniebla vio gran luz. La luz le resplandeció, refiriéndose a un pueblo gentil. Entonces, ahora, si nosotros leemos Salmos capítulo 27, el salmista, veamos lo que presenta también lo mismo que presenta Juan el Bautista, que por hecho, Juan el Bautista fue profetizado también por el profeta Isaías acerca de que vos que proclama en el desierto, preparad camino a Yahweh, no al hijo de Yahweh, no al ángel de Yahweh, no a un hijo Dios eterno, no, sino a Yahweh. Asimismo, el profeta Malaquías también presenta a Juan el Bautista y a Yahweh viniendo a habitar en su templo, porque dice, y Yahweh vendrá súbitamente a su templo. Está hablando de su venida, que viene a habitar en un templo de carne, como lo dijo a los judíos fariseos cuando le pidieron señal. Le dijo, destruid este templo y al tercer día yo mismo lo levantaré. Recuerden que le está hablando, el que está hablando es el autor de la vida, y eso es lo que está presentando Juan el Bautista. Cómo todos va sincronizado, todos los pasajes bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de lo que este único Dios que eligió a este pueblo y lo puso por nombre Israel y lo consideró su hijo primogénito. ¿Primogénito por qué? Porque él tenía pensado elegir a otro pueblo que no era su pueblo, que no era amado, vino a ser amado, vino a ser su pueblo, y este pueblo lo llamó su Dios, y así él le llamó sus hijos. Y eso lo pueden ver en Oseas capítulo 2, verso 23, y también en Romanos capítulo 9, 25, el cumplimiento de lo que fue dicho Yahweh mismo por medio de su profeta Oseas, en Oseas capítulo 2, verso 23. Incluso si leen el texto completo, van a encontrar que este Yahweh se presenta como el marido de la iglesia, o el marido de este pueblo, que obviamente los hizo uno con aquel primer pueblo al cual le eligió en el principio, que le sacó de Egipto, de la esclavitud, y los hizo uno. Por eso dice, ya no hay judíos ni griegos, no hay judíos ni gentiles, sino que nos hizo uno en Cristo. Entonces, veamos lo que dice el salmista también. El salmista dice en Salmos capítulo 27, verso 1, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de tener temor? Como vemos aquí, el salmista nos presenta a Yahweh como su luz. Yahweh es mi luz y mi salvación. Luz y salvación. ¿Qué es lo que nos dice Juan el Bautista? Juan el Bautista nos dice que este ser que se hizo carne, el cual era la palabra y que era Dios mismo, dice que por él fueron hechas todas las cosas y que en él está la vida de los hombres y que él es la luz de los hombres y las tinieblas no la percibieron. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el Señor Yeshua en Juan capítulo 8, verso 12 y Juan capítulo 12, verso 46? ¿Qué es lo que dijo? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué más dijo?
yo, la luz, he venido a alumbrar. Y todo aquel que está en él, dice, no andará en tiniebla. Vemos cómo la palabra de Dios nos muestra que este Dios que Juan el Bautista presentó en Juan capítulo 1, está hablando del mismo que se le presentó a Moisés cuando Moisés le pregunta, si tu pueblo preguntase por tu nombre, ¿qué le responderé? Y vemos allí incluso que jamás era el momento preciso para que él se pueda identificar a su pueblo, de que él está conformado por 3 personas divinas, para que así pueda su pueblo saber que Dios son 3 personas divinas, como dicen los maestros trinitarios, ¿no? Entonces, sin embargo, él se presenta como único y luego da su nombre, ¿no? Tal como está escrito, Yahweh, y este será mi nombre eterno. Con esto me recordarán todas las generaciones. Entonces, ahora, entonces aquí vemos que Juan el Bautista nos presenta a un ser que él mismo había hablado por medio de sus profetas, que él es la luz verdadera, que él mismo vendría a alumbrar a un pueblo que estaba sumergido en tiniebla, ¿no? Y así también como otros pasajes bíblicos que encontramos, que dice, he aquí yo mismo que hablo, estaré presente, juro por mí mismo que borraré tu iniquidad, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. El profeta Isaías dijo, realmente él se tragará la muerte. Su profeta Zacarías dijo que en Zacarías 12:1 al 10, primero en el verso 1, se presenta como el creador y dador de vida, lo mismo que dice Juan el Bautista, que en él está la vida de los hombres. ¿Lo ven? ¿Ve? Y el profeta Zacarías dice, 12, verso 1 al 10, en el verso 1 dice que él creó los cielos y la tierra y que puso espíritu de vida en el hombre. Vamos viendo allí cómo la palabra de Dios nos muestra que no existe un hijo preexistente. Por ende, voy a agregar algo. Cuando se habla de un Dios que es eterno, es imposible que un Dios que sea eterno, o 3 personas divinas coeternas y coiguales, como lo presenta los maestros trinitarios, es imposible que pueda tener un hijo en la eternidad, siendo que los 3, según la Trinidad, no tienen principio ni fin de días. Según la definición de engendramiento o hijo, ¿cómo se puede llegar a ser hijo? Hasta 3 formas. Voy a mencionar 2 de ellas. Por engendramiento y por adopción. Entonces, si es que es por engendramiento o por adopción, se puede llegar a entender de que si es que es por engendramiento, pues entonces la segunda persona divina tuvo un principio, fue creado, porque engendrar es crear o formar o traer a la existencia algo que no existía. Eso es engendrar. ¿Y de qué modo se puede engendrar? Obviamente por unión íntima entre una mujer y un varón. La otra opción que ellos podrían decir es que por adopción, pero ¿de qué forma puede ser adoptado si los 3 han existido? Y la otra forma puede ser en que ellos, siendo coeternos y coiguales, siempre han existido. Para poder cumplir este propósito, tendrían que haberse reunido y ellos determinar que uno de ellos sería Padre, uno de ellos Hijo, uno de ellos Espíritu Santo, para poder cumplir su propósito de poder redimir o poder salvar a la humanidad que estaba perdido a una muerte eterna, condenados a una muerte eterna sin esperanza de tener vida. Entonces, pero vemos cómo Juan el Bautista nos identifica cuando dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Vemos que nos presenta que él creó todas las cosas y que él es la luz de los hombres y que en él está la vida. Y vemos que el Señor Yahshua nos presenta como el autor de la vida. Si tienen muy entendido que es autor de la vida, significa que no hay otro quien tenga esa autoría de poder dar vida. 2 minutos. Ok, muchas gracias. Dar o quitar vida. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 32, 39 al 41. Cuando su profeta Moisés dice, que Yahweh mismo hablando por medio de su profeta Moisés, dice lo siguiente, escuchen, no hay otro Dios, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y le hice una profecía, y levantaré mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Qué es lo que hizo al tercer día cuando resucitó estando en su condición de hombre?
proclamó su victoria resucitando de entre los muertos, profetizado ya por medio de la boca de su profeta Moisés. Y con esto concluyo. Siguiente, en el verso 41, dice, y traeré retribución sobre los que me aborrecen. Y eso mismo lo dice por medio de la visión que le entrega a su apóstol Juan, cuando dice en Apocalipsis 22, 12 al 13, se presenta como el alfa y omega, el todopoderoso, y se presenta diciendo, traeré, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus hechos. Juan el Bautista nos está presentando a un único Dios, el cual había hablado de antemano, que con él no hay más, ni antes ni después de él, y que él es el que da vida a todos los hombres. Él es el creador, él es la luz quien vino a alumbrar a aquel pueblo que estaba sumergido en tinieblas. Y así lo cumplió. Adelante. Bueno, 14 minutos 28 segundos, ¿sí? Entonces te hicieron falta 32 segundos. ¿Los quieres utilizar o ya hasta ahí? ¿Listo? Bueno, muy bien. Ya terminamos los 15 minutos de argumentación. ¿Sí? Espero como moderador que cada uno de ustedes haya tomado sus respectivos apuntes, porque seguimos con los 10 minutos de refutación. ¿Sí? Les recuerdo que refutar es tomar el argumento del oponente, los argumentos, e impugnarlos, objetarlos, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta eso para el momento de la refutación. Entonces, ¿preparado, Luis, para tus 10 minutos de refutación? Sí. Bueno, listo. Entonces, cuando empieces a hablar, de una vez te empiezo a contar el tiempo. ¿Listo? Ok, tiempo. Bueno, iba a comenzar con preguntas. Yo creo que él cree que Jesucristo no es hijo de Dios, porque lo presenta como el Señor Yahweh, y tiene varios errores de hermenéutica. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es quien arroja luz, no es al revés. Yo no voy del antiguo para buscar la luz en el antiguo. Yo busco al nuevo, que es el que le da la luz al antiguo. Es al revés. Entonces, creo que tiene un mal concepto de la Trinidad, pero eso no es el tema. Él cree que la Trinidad son personas divinas, como que si fueran dioses. No, es un solo Dios. Entonces, Isaías 9:2, magnífico. Vendría Yahweh, un solo Dios. Salmo 27, magnífico. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. No hay problema. Único Dios, sí, también lo creemos. Magnífico. Luz de salvación, estamos de acuerdo. Ok, aquí el punto, entonces, no es que yo tenga que identificar al Hijo, porque el Hijo está identificado. Bueno, está identificado en Juan 1, está identificado en Colosenses, está identificado el Hijo. O sea, yo no tengo que voltear el debate y tratar de identificar al Hijo, porque él nunca nombró, yo escribí casi todo, él dijo, el Señor Yeshua, y saltó al antiguo pacto como presentando nada más la naturaleza divina. Alfa y Omega en el Apocalipsis 22 es Jesucristo. Yo he debatido eso. Mira, Éxodo 3, magnífico, yo soy. Jesucristo lo tomó como palabra suya, yo lo dije en Juan 8, y creo que son 7, 8 yo soy. Por cierto, es en griego el Nuevo Testamento, por eso es que yo tengo que repetir las palabras en griego. Entonces, el Logos, en el capítulo 18, 19, 13 de Apocalipsis, es Jesucristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque él dice, palabra de Yahweh, no es el Hijo de Yahweh. Entonces, el Logos no es el Hijo de Dios. ¿Estamos identificando el Logos o estamos identificando el Hijo? Es lo mismo, porque es el Hijo encarnado. Juan 1:14, Juan 1:18, es lo mismo. O sea, yo tengo que identificar entonces que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque él nunca lo nombró como Hijo de Dios. Él decía, era esto, no existe otro Dios, no existe, Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo no lo tengo que identificar porque está identificado en la Biblia varias veces. En la carta de Juan lo nombra, el Hijo de Dios, o sea, lo nombra, que palparon al Logos encarnado, Hijo de Dios. Entonces, hay cosas allí que no entiende porque tal vez ve el punto de vista al revés, del antiguo para adelante, y la luz es el nuevo. Ontológicamente, nosotros sabemos que es un solo ser divino. Ontológicamente, nosotros lo sabemos. Nosotros no estamos hablando de dioses, no estamos hablando de otro Dios. Eso siempre se tiene que decir en todo este tipo de debate.
O sea, ellos siempre creen que nosotros estamos hablando de otro Dios. O sea, yo tengo que identificar al Hijo de Dios sabiendo que la Biblia lo enseña en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Por eso es que me tengo que ir al nuevo pacto. Entonces, no es al revés. Las profecías hablaban, era de la venida de el Logos encarnado. Y el Logos era Dios, eso ya lo sabemos. Entonces, un hijo de Dios entonces no existe. Cuando hay varios versículos que lo enseñan, cuando, ¿quiénes creen ustedes que soy yo, el Hijo de Dios? Le dice él a los apóstoles, creo que es Mateo 16 o por allí. Entonces, cuando él nombra dos personas divinas, automáticamente está queriendo decir que yo digo dos dioses. Claro, él no lo dice, pero está ya presuponiendo que yo estoy hablando de otro Dios, porque eso es en el plural, personas divinas. Yo no estoy hablando de otro Dios. Mira, preparar camino a Yahweh, magnífico. Yo también lo creo. O sea, yo también lo creo. Yo lo que estoy diciendo es la persona del Hijo, la persona del Hijo. Ahora, si tú quieres, yo me meto en Juan 1, que no lo quería hacer, Juan 5, 17, 5. O sea, en Juan 1, ¿en qué principio estaba el Logos, que es el Hijo de Dios? ¿En qué principio estaba? ¿En qué principio ese Enargin, Logos? ¿En qué principio estaba? Me va a decir principio de la creación cuando acabo de explicar Colosenses capítulo 1. Entonces, son cosas que a veces yo... Mira, o sea, no hace falta decir que es un solo pueblo, porque no es el tema. Por cierto, el Cordero es la esposa de la iglesia. El Cordero es Dios. Lo que pasa es que Apocalipsis lo representa como un Cordero inmolado por el Pentateuco y todo esto. La luz es Jesucristo. Sí, está bien, de salvación, porque Él fue el que redimió. Ok, la pregunta aquí sería, ¿Jesús es el Hijo de Dios? ¿O es otro Señor? O sea, el Señor Yeshua. O la otra pregunta, ¿el Logos es Jesús? Claro que el Logos es Jesús. Juan 1:14, Juan 1:18, Apocalipsis 19:13. Un Dios eterno. Voy a esta explicación lógica. Conocemos que Dios es eterno. Conocemos que Dios es eterno. Bajo la premisa que Él hizo, que no existe ese hijo, conocemos que Dios es eterno. Si creo que Él no cree que Jesucristo sea Dios, por lo que yo estoy viendo, estoy debatiendo con un monarquista dinámico, más no con un monarquista modálico. Entonces, si Él no cree que Jesucristo sea Dios, entonces aquí decir o dar la explicación que Dios es eterno para yo añadir al Logos es innecesaria. Porque el Hijo es Dios, siendo el Logos encarnado, el que parió María, Gálatas 4:4. Entonces, si el Hijo es Dios, entonces es eterno, bajo el atributo de eternidad. Nosotros creemos que el Hijo es Dios. Pero el debate aquí no es ese, porque me estás empujando otro debate. O sea, me empujó completamente a que yo identifique el Hijo. O sea, estamos debatiendo si hay que identificar al Hijo. O estamos debatiendo si el Hijo es Dios. O estamos debatiendo si el Logos es el Hijo. Entonces, las preguntas que lo otro, creo que no sabe qué es la Trinidad. Trinidad no son personas divinas. Trinidad es un Dios en tres personas. Ahora, yo no me voy a poner a explicar ahorita, porque no tengo el diccionario aquí en la mesa, lo que es engendramiento en griego. Él lo utilizó como un diccionario secular. Estamos hablando en el lenguaje griego del Nuevo Testamento. Ontológicamente, vuelvo y repito, creemos que es un solo Dios. No es un Dios que de repente parió otro Dios. No, porque él dio 3 puntos y yo lo anoté, adopción. ¿Por qué? ¿Cuándo fue eso? Eso sería adopcionismo, eso es una herejía del siglo II. Entonces, este Dios parió otro Dios, según lo que yo entendí. No, porque en esta persona, que es el Hijo, estaba la naturaleza divina, que es la de Yahweh. Juan 1:1, tú mismo lo dijiste, y la palabra era Dios. Entonces yo tengo que explicar todo esto cuando no es el tema. El Señor Yeshua de Deuteronomio, de Moisés, bueno, no es el tema. Nada de eso es el tema. O sea, todo esto me hace llevar a otro tema. O sea, en este punto, yo no tengo que identificar al Hijo porque se está identificado en la Biblia. El Hijo es el Mesías, Yeshua, como ustedes lo quieran llamar, el Mechía, como ustedes lo quieran llamar, pero el Hijo de Dios es ese. Si niegas que el Hijo existe, entonces tienes que irte a la carta de Juan y leer donde dice que el que niega. Gracias, mi hermano. Oye, ahora sí concluyo, ¿ves?
porque ya la idea se concluye. Tienes que ir donde dice que si niegas al Padre y niegas al Hijo, es el espíritu del anticristo. Entonces sí existe el Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? El que fue enviado. Ahí lo dice. ¿Fue enviado de quién? De su Padre. Si hay un Padre, es porque hay un Hijo. No dice que es un nieto, no dice que es un sobrino, no dice que es un primo. Si ahí dice, mi Padre, es porque él es su Hijo. Si a él le dice, el Padre me envió, es porque está hablando como que si tuviera un padre, o sea, está hablando de su papá, de su padre, lo está identificando. ¿Está entendiendo? O sea, yo me tuve que completamente ir a otro tema, identificar al Hijo, este es el tema. No, el tema es la presencia del Hijo. Bueno, yo doy mis argumentos. Entonces, yo aquí estoy entendiendo que nos estamos yendo a otro tema. Completamente nos fuimos a otro tema. Yo no tengo que identificar al Hijo porque eso está en la Biblia. El Hijo aparece allí. El Cordero es de manera simbólica. Eso lo sabemos todos, creo yo. Entonces, cuando se presenta en Juan capítulo 1, se presenta como el Logos. El Logos se encarnó. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Dios. Ahí lo dice Juan 1:14, Juan 1:15, Juan 1:18. Ahí lo dice. Hasta ahí lo dejo, mi hermano, para que no me vaya a pasar. Listo, Luis, te hicieron falta 27 segundos para terminar los 10 minutos de refutación. Ahora vamos a continuar con los 10 minutos de refutación de Samuel. Esperamos que hubiese tomado apuntes para que puedas refutar la argumentación, ¿no? Bueno, ¿estás preparado, Samuel? Cuando empieces, de una vez empieza a contar el tiempo. Sí. Listo. Bueno, aquí he hecho unos anotes. Hay algo que la palabra de Dios va a demostrar, porque mi oponente dijo que el Nuevo Testamento es el que arroja luz y no el Antiguo. Pues la palabra de Dios va a demostrar que no se puede dar una enseñanza solamente presentando el Nuevo Testamento, porque todo el compendio, todo el libro, el canon bíblico que se encuentra aquí, todo es de suma importancia, y esto es la palabra, y la palabra es luz, porque Dios es luz, y esas palabras salieron de su boca. ¿Por medio de quién primero? De sus profetas. Por lo tanto, no se puede decir como él dice, que el nuevo es lo que arroja luz, mas el antiguo no. Pues lamentablemente se lo voy a demostrar cómo es que lo del Nuevo Testamento, hasta el Señor Yeshua mismo pronunció lo que ya se había hablado por medio de los profetas. Por eso es que dice, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Y nadie puede poner otro fundamento del cual ya está establecido. ¿Y quién es ese fundamento? Yeshua mismo. Aquel que sacó a a Israel de la esclavitud de Egipto. Lo puedes ver en el Antiguo Testamento mencionado más de 50 versículos bíblicos como la roca de Israel. Ese Dios que eligió este pueblo no solamente se identifica como la roca de Israel, sino también incluso sus mismos siervos como el salmista, su luz, su buen pastor. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, no se puede decir que el Nuevo Testamento es el que arroja luz y el Antiguo no. Está anotado y está grabado lo que él dijo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 4, nos habla de esta roca que era Cristo, el cual les acompañó, les sacó de la esclavitud de Egipto, lo cual le dice que les hizo comer en el desierto, maná, codornices, les hizo beber agua de la roca, y está hablando en un sentido espiritual, dice también que todos ellos bebían y comían del mismo alimento espiritual, y esta roca que los seguía, esta roca que los sacó del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, dice era Cristo mismo. Como lo pueden ver en el Antiguo Testamento, Yahweh se presenta como la roca de Israel, ¿ya? Si él ha escudriñado realmente todo el Antiguo Testamento, pues debe saber que Yahweh se presenta como la roca de Israel, e incluso sus siervos, el salmista, también como la roca de Israel. No solamente el salmista, también el profeta Moisés.
y todos los siervos de Dios. Entonces, ahora lo voy a demostrar de qué manera. Es que no en el Nuevo Testamento es el único que arroja luz, porque toda la Sagrada Escritura es la palabra viva y eficaz, fiel y verdadera y digna de ser confiada. Por lo tanto, todo el canon bíblico es la luz de los hombres porque es palabra de Dios. Mira, por ejemplo, Mateo capítulo 4, verso 16. Mira lo que dice. Voy a leerlo desde el 15. Perdón, del 14. Para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que moran en regiones y sombras de muerte, la luz les resplandeció. Desde entonces empezó. Vemos cómo, si él dice que el Nuevo Testamento es el que arroja luz, ¿cómo entonces aquí los evangelistas o los siervos de Dios o los apóstoles mencionan algo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento? Dice que ya esto había sido anunciado por medio de su profeta Isaías. ¿Se dan cuenta, no? Y eso se cumplió. ¿Quién es el que vino a dar luz a aquel pueblo que estaba sumergido en tiniebla? La luz de Israel. ¿Y cómo se presenta la luz de Israel en el Antiguo Testamento? Como único Dios, que ni antes de él ni después de él ha existido otro Dios. Y puso a Israel como su testigo para que entiendan y crean que no hay otro. Aún antes que hubiera día, él mismo es. Entonces, ahora, voy al siguiente. Dijo como una pregunta, entonces el Logo no es el Hijo de Dios. Pues se lo voy a presentar que el Logos, o sea, el verbo, es el mismo Dios, el cual se hizo como un hombre. Y eso lo podemos ver acerca cuando nos habla de un misterio. Grande es el misterio de la piedad de Dios. Grande es el misterio de la piedad de Dios. Algo dice que es indiscutible. ¿Cómo dice? Dios fue manifestado en carne. Está hablando el verbo que salió de la boca de Dios, el cual había hablado de antemano prometiendo que él juró por sí mismo que borraría tu iniquidad. Juró por sí mismo que ante él se doblaría toda rodilla y toda lengua confesaría que él es el Señor. Habló que él mismo sería traspasado. Habló que él es quien creó los cielos y la tierra y puso espíritu de vida en el hombre. Habló que él derramaría espíritu y gracia y misericordia, no solamente por medio de su profeta Isaías, sino también por medio de su profeta Joel, por medio de su profeta Isaías, por medio de su profeta Zacarías. Eso es lo que está anunciando cuando dice: y el verbo se hizo carne. O sea, lamentablemente los maestros trinitarios tuercen en cuanto a la interpretación de verbo y le muestran como si fuera una segunda persona divina, cuando allí está hablando que aquel verbo era Dios, dice, o aquella palabra era Yahweh. Él, lo que había hablado, lo que había anticipadamente de antemano había prometido, tomando en cuenta de que él se presentó de muchas maneras como el único Dios, el único quien puede hacer morir, hacer vivir. ¿Entiende? Su profeta Oseas, por ejemplo, Oseas capítulo 6, verso 1 al 3, dijo claramente que Yahweh nos hirió, Yahweh nos vendará. Yahweh nos levantará el segundo día y al tercer día nos resucitará. Eso es lo que está hablando cuando el verbo se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad de Dios. Filipenses 2, 6 al 8. Este Dios, dice, siendo Dios o siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó o se humilló a sí mismo y se presenta como un hombre. ¿Cuál fue el propósito de presentarse como un hombre? Obviamente, porque este Dios, la naturaleza de este Dios es espíritu, jamás hubiese cumplido su propósito de ser la paga de tu pecado, porque tenía que haber derramamiento de sangre para que cesen los sacrificios que se hacían antiguamente para el perdón del pecado. Entonces él se presenta como un hombre para ser el cordero de sacrificio y ser la paga de tu pecado. ¿Cómo? Porque siendo como espíritu no podía presentarse de esa manera porque es inmortal e incorruptible. Por eso es que dice 1 Corintios 15, 45, dice, el primer Adán de la tierra, el segundo del cielo, ¿cómo? Espíritu dador de vida. Espíritu dador de vida.
siempre te identifica que ese es aquel Dios único quien puede hacer morir y hacer vivir, porque no hay otro que sea inmortal e incorruptible. 2 minutos. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenía anotado más cosas que él dijo, ¿no? Pero lo voy a concluir con esto. Entonces, voy a concluir con Nehemías capítulo 9, verso 6. En Nehemías capítulo 9, verso 6, allí también dice que solamente Yahweh es santo, o solamente Yahweh es Dios, y que Él, dice, creó los cielos y la tierra, que no hay otro, dice que Él creó los cielos y la tierra, y que Él es quien da vida a todos los hombres. Creo que con eso estoy presentando mucho fundamento bíblico que va sincronizado tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, y pone en problema a lo que acaba de decir, que solamente el Nuevo Testamento es el que arroja luz y no el Antiguo Testamento. Ese es un gran error que acaba de decir, que solamente el Nuevo Testamento es que arroja luz, cuando el canon bíblico, que está conformado por un conjunto de libros, que es todo esto, conlleva lo que es la palabra de este único Dios, es luz, no solamente el Nuevo Testamento. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, y nadie puede poner otro fundamento del cual ya ha sido establecido. Esta roca de Israel, único, inmortal, incorruptible, el cual también ha llegado a ser piedra angular. Bueno, con eso concluyo. Bendiciones. Bueno, 9 minutos 41 segundos. Te hicieron falta 19 segundos para completar los 10 minutos de la refutación. Ahora vamos a continuar. Como yo soy el suplente del moderador, quiero saber si van a continuar con la contrarrefutación o siguen las 3 preguntas. Entonces necesito que me aclaren eso porque no tenía el esquema del debate, por favor. La contrarrefutación, sigue la contrarrefutación, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, como quieran. Bueno, listo. Sí, como listo. Listo, muy ¿Cuántos bien. minutos? ¿Cuántos minutos? 10 minuticos de contrarrefutación. ¿Sí? ¿10 más? Sí. 5, mi hermano, para entrar después a la pregunta, por favor. 5 minutos porque, Sí, porque... hay 3 preguntas. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos con los 5 minutos de la contrarrefutación. ¿Sí? Les recuerdo que es contrarrefutar. Es un razonamiento que resulta opuesto a un juicio precedente. Es decir, ahora la contrarrefutación es la contraargumentación de la refutación. Para tal efecto era necesario que hubiesen tomado apuntes también para impugnar, pero ya no el argumento, sino la refutación del oponente. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, vamos a continuar con los 5 minuticos de contrarrefutación de Luis. Luis, ¿estás listo? Sí. Bueno, muy bien. Tan pronto empieces a hablar, pues empiezo a contar el tiempo y te aviso cuando falte 1 minuto, ¿ya? ¿Ok? Ok, gracias, Henry. Gracias. Bueno, mira, como él no tocó mi argumento, él se fue a la base de lo que es la hermenéutica, al parecer, las reglas de interpretación. Entonces yo me tengo que ir por allí, pero mis preguntas sí van a ser de mi argumento. Entonces, vamos a lo que ¿dónde se cumplió todas esas profecías? ¿En qué pacto? En el Nuevo. Isaías, ¿dónde se cumplió? En el Nuevo. ¿Dónde se cumplió lo de la roca? ¿Dónde se nombra? En Corintios. ¿Dónde se cumple que habla del Mesías como que ya vino? En el Nuevo. Colosenses 2, todo esto era sombra de lo que había de venir referente a las fiestas, referente al sábado, referente a todo esto que quedó en sombra, porque tenemos al Mesías. Cuando yo digo, yo no estoy anulando canon, porque para mí la Biblia, toda la Biblia es importante, pero yo no vivo en el antiguo pacto, yo vivo en el nuevo porque Jesucristo todavía no ha venido. Entonces, voy a eso. Tengo que explicarlo, porque fue lo que él tocó en esos 10 minutos. Ellos dijeron del Mesías, porque ellos le predicaban a judíos que no creían al Mesías. ¿En dónde tenía que estar lo que supuestamente ellos tenían que declarar? En su palabra, en Jeremías, en Isaías. ¿Pero en dónde lo dijeron?
en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro y en los 4 evangelios. ¿Dónde está eso? En el nuevo pacto. Entonces, cuando yo digo, no es que yo esté anulando el antiguo pacto, porque eso es una falacia, eso son falacias argumentativas. ¿Por qué? Porque se están colocando palabras que yo no he dicho. Entonces, ellos dijeron sobre el Mesías de Isaías. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Cuando habla de profetas, ¿será que él cree que está hablando de aquellos profetas de antaño? Cuando Efesios me está hablando es del canon del Nuevo Testamento. Cuando se está hablando en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, sí, más las nuevas cartas que estaban rodando ya en el primer siglo, que después el canon se tuvo que armar, el del nuevo pacto en griego. Entonces se desvió completamente el tema, porque creo que él quedó allí, él como que le da más importancia al antiguo. Aquí no es importancia, porque el antiguo es el pueblo de Israel rebelde, tiempo pasado. Ya ahorita es la iglesia, fundamento, el Espíritu Santo en su dispensación. Cristo murió en la cruz, resucitó, y nosotros predicamos de Cristo, no de Moisés. Ya eso es antiguo pacto. Yo puedo enseñar de Elías, yo puedo enseñar de Moisés, pero aquí el tema es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el tema. Vuelvo y lo repito, yo no creo que Jesucristo no sea Dios. ¿Por qué? Porque él vuelve otra vez a lo mismo. Es que está hablando al único Dios, es que está hablando al único Dios. Sí, ya eso lo sabemos. No tienes que repetirlo porque yo estoy de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo cuando tú dices que estamos hablando del único Dios, sí. El punto es que creo que ahí va a ser mis preguntas, que él no identifica, y eso es un error de los modalistas. Aunque la Biblia esté hablando del Hijo de Dios, ellos no identifican al Hijo de Dios. Para ellos no existe el Hijo de Dios. Entonces él dice el Señor Yeshua, o sea, ese que profetizaron, que habló Isaías, ese. Entonces después deriva y empieza a decir, los maestros trinitarios dicen, pero es que yo estoy citando la Biblia. O sea, si yo estoy citando la Biblia y estoy presentando al Hijo de Dios desde el primer minuto que el moderador anterior se le dijo, mira, yo estoy identificando, es el tema. ¿Quién es el tema? La persistencia de quién, de Yahweh. La persistencia del Hijo de Dios. La persistencia de Yahweh, no. Aquí estamos identificando al Hijo, lo cual él no tocó ni Juan 8, ni Juan 6. Gracias, mi hermano. Él no tocó ni Colosenses. Bueno, tiene 5 minutos. Puede tocarlos ahorita si quiere, pero él tiene que tocarme el tema. Dale, hasta ahí lo dejo. Te faltaron 45 segundos, Luis. ¿Lo dejas hasta ahí? Bueno, listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con los 5 minutos de contrarrefutación de Samuel. Entonces, Samuel, cuando estés listo, cuando tan pronto empieces a hablar, empiezo a contar los 5 minutos. Bueno, estos 5 minutos, la misma palabra de Dios va a contrarrefutar, ¿no? A ver, un momento. Ya. Para eso, tomando en cuenta ya todos los pasajes bíblicos que he citado, donde muestra claramente la misma palabra de Dios, que no habla en el Antiguo Testamento de un hijo preexistente como una segunda persona divina que conforma un Dios. Entonces, rápidamente voy a citar unos pasajes bíblicos que lo tengo en la memoria, ¿no? No lo voy a leer por el tiempo pequeño, ¿no? De 5 minutos. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Asimismo dice en Hechos capítulo 3, verso 14 al 15, dice, ustedes mataron al autor de la vida, tomen nota de eso, autor de la vida, significa que no hay otro quien pueda hacerte morir y hacerte vivir, no hay otro quien pueda dar vida. Y dice que ustedes dieron por muerte ustedes negaron al Santo de Israel. Te vas a segunda de Samuel, o creo primera de Samuel, capítulo 2, verso 2, no hay santo como Yahweh, dice, no hay justo como él, ¿ya? Está siempre uno, ¿ven? Y eso mismo dice en Hechos capítulo 3, verso 14 al 15. Ustedes negaron al Santo de Israel.
y dieron por muerte al autor de la vida. Cuando dice dieron por muerte al autor de la vida, está hablando en cuanto a la carne, porque en su naturaleza como Dios, que es espíritu, Juan 4:24, Dios es espíritu, por ende santo, no puede morir. Entonces está hablando en cuanto a la condición humana, en cuanto a la carne, dice, ustedes dieron por muerte al autor de la vida. Y bueno, con esos pasajes bíblicos se puede entender claramente, así como el misterio de la piedad de Dios, que Dios fue manifestado en carne, podemos entender cuando el ángel Gabriel se presenta a Joseph y a María y le dice lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No muestra allí que lo que en ella es engendrado de Yahweh Padre es o de Yahweh es, no, dice del Espíritu Santo es. Entonces ahí tendría un tremendo problema la doctrina de la Trinidad, ya que ellos dicen que el Yahweh es el Padre y no la tercera persona divina. Sin embargo, vemos que el ángel Gabriel anuncia que lo que en ella es engendrado es por obra del Espíritu Santo. En estos casos, la tercera persona divina vendría a ser el Padre de la segunda persona divina y no la primera persona divina según la Trinidad, ¿no? Luego se va a María y le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y con su poder altísimo, dice, te cubrirá con su sombra. Entonces vemos ahí que tampoco dice que el Hijo de Yahweh vendrá sobre ti, dice el Espíritu Santo. Dios es espíritu. Incluso lo pueden ver en 2 Corintios capítulo 3, versos 12 al 18, donde muestra que el Señor mismo es el Espíritu Santo y vosotros, dice, estáis siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo. Siempre nos muestra que es el mismo, ¿ves? Entonces, con eso podemos entender claramente que es este Dios que había hablado de antemano, que Él mismo es quien vendría a borrar tu iniquidad, que ante Él mismo se doblaría toda rodilla y toda lengua confesaría que Él es el Señor, que Él mismo sería traspasado, que Él mismo derramaría espíritu de gracia y misericordia. Eso es lo que el ángel Gabriel le anunció a Joseph y a Miriam, ¿no? Que ese Dios vendría a ocupar su templo que se había formado o había creado en el vientre de María para venir a habitarlo, el cual se le llama su templo. Por eso es cuando le dijo al judío fariseo, destruid este templo y al tercer día yo mismo lo levantaré. Y tomen en cuenta esto, que le dijo después de haberle dicho que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, ¿qué es lo que dice? Por lo tanto, el santo ser, dice, el santo ser que nacerá, dice, será, tiempo futuro. Eso es un indicativo de que después de nacer o antes de nacer no era un hijo de Dios, sino dice, será llamado el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque toma el rol en su condición humana en la carne como Hijo de Dios e Hijo de hombre. Muchas gracias. Con eso se cumple lo que es el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. Bueno, te faltaron 49 segundos para terminar. Sí, con eso ya concluyo. Con eso termino que Dios termina diciendo que Dios fue manifestado en carne, no un Hijo de Dios. Listo, muy bien. Continuamos con la sección de las preguntas. Entonces van a ser 3 preguntas intercaladas, 1 minuto para plantear y formular la pregunta, 3 minutos para responder la pregunta y 3 minutos para refutar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con Luis. Luis, tienes 1 minutico para plantear la pregunta. Por favor, voy a hacer la pregunta. Sí, voy a hacer para que el oponente pues pueda entender la pregunta. Listo, muy bien. Exactamente, la voy a repetir 2 veces. Exactamente. Escúchese bien la pregunta. Según Colosenses capítulo 1, verso 17, el Hijo, identificando el versículo 14, ¿existió antes de todas las cosas, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Entendiste bien la pregunta, Samuel? Bueno, muy bien. Sí. Entonces, tienes 3 minuticos para responder la pregunta. No. ¿Ya? Sí, ya. Mi argumentación ahí. No es la respuesta. Pero bueno, Samuel, es decir, tienes 3 minuticos para que digas no, pero que justifique la respuesta, ¿no? Ah, ya. Ok. Claro. Yo pensaba que era dar nada más la respuesta. Muy bien. No. ¿Por qué digo que no existía antes que todas las cosas? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra, según los pasajes bíblicos que he presentado,
de que la existencia de un único Dios, y que ese único Dios es quien vino al mundo presentándose como el Cordero de sacrificio, el cual dijo que él mismo sería traspasado, porque él mismo juró por sí mismo que borraría tu iniquidad. Entonces, no existe un hijo que existía antes que todas las cosas, sino que es Dios mismo, presentándose como un hombre, como un segundo Adán a la imagen del primer Adán. Entonces, esa es mi respuesta, explicando el por qué. Por eso se habla de un misterio, el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. Entonces, a partir de su alumbramiento, a partir de su entrada al mundo, es llamado el Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Adelante. 1 minuto 17 segundos. Bueno, lo dejas ahí. Entonces, sigue la refutación de Luis. 3 minuticos para refutar. Cuando empieces a hablar, Luis. Ok, él dijo enfáticamente no, ¿verdad? Digo que no. Entonces él está en contra de Colosenses capítulo 1. Él sigue en su círculo creyendo que yo estoy diciendo que Jesucristo no es Dios. Él está diciendo entonces que está en contra de Colosenses en Pablo capítulo 1, cuando lo llama primogénito también. ¿A quién? En el verso 14, al que murió en la cruz, al que fue a la cruz. ¿Quién fue a la cruz? Le voy a corregir en algo. 1 Timoteo 3:16 no dice Theos en griego, Theos en griego. Dice, él se manifestó utilizando simplemente ese pronombre. Él, el Mesías, lo dice. En el verso 15 es que da a entender de quién está hablando. Entonces no estoy hablando de otro Dios, porque es que sigue en el círculo, está negando entonces que en el versículo 17 ya dijo que no. La pregunta fue así. ¿El Hijo existió antes de todas las cosas según Colosenses capítulo 1, versículo 17? No. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? El versículo 14 dice, en lo que es la redención, que Él murió en la cruz, el Hijo de Dios. Entonces, después en el 16 lo llama primogénito de todas las cosas, que no voy a explicar eso ahorita, porque es una palabra que tiene que ver con el griego, pero no tiene nada que ver con el tema. ¿De quién me está hablando? ¿De quién? Entonces todo esto, él dice automáticamente, no como que no entendió la pregunta, disculpen, pero si yo estoy preguntando es de acuerdo al versículo, el versículo textualmente dice que él fue ante todas las cosas. ¿Quién él? El Padre. O sea, yo no estoy diciendo aquí que Jesucristo no es Dios, eso es la naturaleza divina. Aquí hay un vaivén con la palabra hijo y con la palabra divinidad. Entonces, él va a querer dar a entender que yo digo que Jesucristo no es Dios. Yo no niego la deidad de Jesucristo. O sea, ese es un círculo siempre en este tipo de debate. Simple. Ahí está hablando del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Entonces, creo que se tiene que ir a otro debate donde se identifique al Hijo, porque este debate se ha vuelto por identificar al Hijo. Dale, mi hermano, que haga su pregunta, por favor. Bueno, muy bien. Ahora continuamos con la primera pregunta de Samuel. ¿Estás listo, Samuel? Tienes un minutico para plantear la pregunta, ser lo más claro y preciso, por favor. Entonces, okay. Ya, empieza. A ver, voy a presentar mi pregunta. A ver, son muchas preguntas que siempre pasan por mi cabeza. A ver, vamos con esta pregunta que lo he hecho a muchos. Según Juan capítulo 17, tomando en cuenta que los trinitarios creen en un Dios compuesto por 3 personas divinas. Y dicen que las 3 personas divinas son un solo Dios, conforman un Dios. Por lo tanto, vamos a ver qué responde con este pasaje bíblico. Según Juan capítulo 17, verso 3, verso 6 y verso 26, primeramente dice, la vida eterna consiste que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Allí estaría mencionando que solamente tienes que conocer a 2, pero hace énfasis más a uno como el único Dios verdadero del cual depende la vida eterna. ¿Me puedes decir cuál es ese único Dios del cual depende la vida eterna? Dame el nombre de ese único Dios del cual depende la vida eterna, que es el único Dios verdadero. ¿Entendiste la pregunta, Luis?
Yo la puedo responder, pero tienen que ir a preguntas del tema. Sí, bueno, a ver, entonces... Si se puede enfocar en el tema. Recordemos que el tema del debate es: ¿preexistió Jesucristo antes de su vida terrenal? Por eso esa pregunta conlleva a demostrar si realmente existió un hijo preexistente. Listo, Luis. 3 minutos, empieza. O sea, ¿qué quiere que le responda? ¿Que no? Se supone que sí. O sea, él todavía sigue girando que yo estoy diciendo o negando que Jesucristo es Dios. Él está preguntando cuál es el único Dios, Yahweh. O sea, ¿qué voy a decir? Y entonces ahora, ¿qué va a decir? Que yo estoy negando que, o sea, vamos a ser coherentes, por favor. Desde que comenzó el debate, él está negando que yo estoy como presuponiendo que el Hijo es otro Dios. O sea, él está preguntando, es lo único en estos versículos de Juan 17, vida eterna. Ajá, dijiste 2 personas, que agarré allí, dijiste 2 personas, pero, bueno, no es la pregunta en sí, sino, el único Yahweh es el único Dios, sí, ¿y qué pasa con eso? O sea, es el único Dios. Vamos a tener que buscar en el diccionario qué es naturaleza, vamos a tener que buscar qué es persona, vamos a tener que buscar qué es en griego cada una de estas cosas que se está nombrando, porque él cree que yo voy a decir que no. O sea, ¿qué voy a responder si el único Dios es Yahweh? Entonces va a decir, ves que no existe ningún hijo, ves que no existe ningún hijo. Dios mío, pero si estás nombrando 2 personas, tú mismo estás diciendo, bueno, se está nombrando 2 personas, pero creo que ahí mismo te autorrefutaste con lo que dijiste y quedó grabado. Hasta ahí lo dejo. Bueno, muy bien. Ahora continuamos con la refutación de Samuel. Ok, gracias. Bueno, como todos aquí los presentes acaban de ver, gracias, acaban de ver que no dio respuesta a una pregunta tan simple. Era que dé el nombre del único Dios verdadero del cual depende la vida eterna. Y eso trató de hacer un preámbulo ahí, ¿no? En un círculo que no llegó a dar una respuesta. Entonces dijo, al final creo que dijo que Yahweh, pero mira, tendría un gran problema, ya que dice en ese capítulo, versículo 3, la vida eterna consiste que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces ahí la doctrina trinitaria tienen un gran problema, ya que solamente tendrían que ellos aceptar de que se tiene que conocer, en primer lugar, a un único Dios como Dios verdadero, del cual depende la vida eterna, y a una segunda persona divina como hijo, más no a una tercera persona divina, porque dice el versículo, la vida eterna consiste que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. No emplea un tercero. Entonces, allí ya tiene un grave problema. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Con Jeremías capítulo 10, verso 10, donde dice, Yahweh es el único Dios verdadero, y primera de Juan capítulo 5, verso 18 al 20, donde termina el sujeto del predicado, termina que Yahshua es el único Dios verdadero. ¿Y qué es lo que dice Juan en el Evangelio de Juan? Dice, la vida eterna consiste que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que ha dado a conocer su nombre a los apóstoles y continúa dándolo a conocer por medio de la predicación. ¿Qué nombre conocí yo cuando me predicaron el Evangelio? El gran nombre del Señor, Yahshua, sobre el nombre en el cual no hay ningún otro debajo del cielo por medio del cual podemos ser salvos. Eso mismo fue dicho por su profeta Oseas, capítulo 13, verso 4 al 14. No hay otro Dios, ni otro Salvador, sino yo mismo. Y eso se dice de él mismo en Hechos, capítulo 4, verso 12. Entonces, la palabra de Dios acaba de refutar a mi oponente que no supo dar la respuesta cuando le pedí que dé el nombre de aquel único Dios verdadero del cual depende la vida eterna, que ha dado a conocer a sus apóstoles y se continúa dando a conocer por medio de la predicación del Evangelio, tal como lo dice en el verso 26. Adelante. Listo, 2 minutos 33 segundos. Entonces ahora vamos a continuar con la segunda pregunta de Luis. ¿Preparado, Luis? Tan pronto empieza a Me hablar. haces un favor, un favor, Henry, de leer el versículo. ¿Tienes la Biblia abierta o la tienes muy lejos? ¿La tienes muy lejos la Biblia? A ver,
Espérame un momento. 6:38 de Juan. Juan 6:38. Me va a responder de acuerdo al versículo. Yo quiero que me responda de acuerdo al versículo y que no me salte otro versículo. La pregunta va para ese versículo. Bueno. Enfático. 6:38, ¿verdad? Sí, 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Magnífico, ¿verdad? La pregunta, de acuerdo a ese versículo, solamente el versículo. ¿Quién envió a su hijo? Vamos a identificar al hijo. El padre, ¿verdad? ¿De dónde venía el hijo y quién lo envió? Esa es la pregunta. Ahí tiene la pregunta. ¿Listo? ¿Entendiste la pregunta, Samuel? Listo, entonces empieza, por favor. Empiezan a contar sus 3 minutos cuando empieza a hablar. Ok, lo voy a responder tal como él quiere que responda. El Padre. El Padre. Ahora voy a continuar. ¿Por qué el Padre? Se entiende claramente la palabra de Dios, dice en Salmos capítulo 68, verso 18, que Yahweh es el que descendió del cielo y ascendió y se llevó cautivo la cautividad. Y eso mismo dice en Juan capítulo 3, verso 13, acerca de este único Dios, Yahweh de los ejércitos, el cual dice que descendió y ascendió llevándose cautivo la cautividad. Lo pueden ver en el Salmos capítulo 68, verso 18, o lo pueden leer el texto completo. Y eso mismo se habla en Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Aquel que descendió y ascendió y se llevó cautivo la cautividad es el Señor Yahshua. Y esto mismo se lo dice en Proverbios capítulo 30, verso 4. ¿Cuál es el nombre de aquel que descendió y ascendió? Aquel que tiene el poder de tomar el viento en sus palmas, quien ató las aguas con un velo y quien creó los cielos y la tierra. El nombre es Yahshua, el cual se humilló a sí mismo siendo Dios y se hizo como un hombre, y entonces en su condición de hombre se presenta como hijo de Dios e hijo de hombre hasta cumplir en el madero cuando dijo es, consumado es, pagado está tu deuda, porque juró por sí mismo que borraría nuestra iniquidad. Y asimismo ya en Apocalipsis se presenta ya no como el hijo de hombre e hijo de Dios, sino se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso, cuando dijo, hecho está. Y todo el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis capítulo 21, versos 5 al 7. Adelante. Listo, 1 minuto 57 segundos. Bueno, muy bien, entonces vamos con la refutación de Luis, por favor. Cuando empieces a hablar, a contar. Listo. Él está mandando a un padre autoenviándose, porque no entiende, no quiere ver el versículo, no quiere observar que el versículo está hablando de un hijo enviado. Entonces dice, sí, yo creo en la naturaleza, yo también la creo. Yo creo que Jesucristo es Dios. Yeshua, como ustedes le dicen, porque creo que esto es neoebionismo, Yeshua, etcétera. Pero el versículo me habla de alguien que es el hijo enviado. Ahí él lo leyó. Yo quería que se leyera. ¿Quién lo envió? Su padre. Ahora va a decir, bueno, puede ser, porque el Salmo dice, porque puede ser, porque yo veo que es el mismo. Es el mismo en naturaleza. Pero allí hay 2 personas. ¿Va a negar que hay 2 personas? Esa va a ser mi otra pregunta. Entonces, ¿va a negar que hay 2 personas allí? Uno que lo envió y otro que fue enviado. Ah, pero es condición de hombre. O sea que tú tienes a un padre enviando a otro padre, según lo que puedo yo percibir. O sea, el versículo dice así. El padre, que soy yo mismo, me envió porque yo mismo me autoenvié, porque yo quise enviarme, porque yo soy el padre y el padre que es Yahweh, que en el Salmo decía. Ahí está hablando de 2 personas, duélale a quien le duela. Así de sencillo. Lo refutó por la misma Biblia, porque yo no tuve que leerla. Entonces, no, pero es que está hablando de Yahweh. Vamos al versículo y vamos a verlo en griego, pues, como yo hice, sin oírle el versículo. Está hablando de 2 personas.
Ahí es simple. Dos sujetos, pues, en castellano. Ahí es simple. Dos verbos. Enviado. El verbo enviar, por cierto. ¿Quién lo envió? Y yo lo dije de la gramática de Walla. Yo lo dije. Hasta ahí lo dejo, mi hermanito. Para que venga la otra pregunta, que se puso bueno esto. Bueno, este debate está candente, está muy bueno, ¿sí? Y eso es el mismo sentir de todos los espectadores que están aquí presentes. Bueno, vamos con la segunda pregunta de Samuel. ¿Listo, Samuel? Okay. Un minuto para plantear la pregunta, por favor. Ok, gracias. Bueno, voy a plantear la segunda pregunta. La segunda pregunta va a ser en base a este gran mandamiento. Gracias, muchas gracias. A este gran mandamiento, y muy importante. Según la Sagrada Escritura, dice, mencionado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por la misma boca de nuestro Señor Yeshua, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Me puedes dar el nombre de este Dios que solamente a Él debes adorar y servir? Bueno, ¿entendiste la pregunta, Luis? ¿Sí? Disculpa, que haga preguntas de acuerdo al tema. Está mandando preguntas a la deidad de Cristo. Y yo creo en la deidad de Cristo. Que haga preguntas de acuerdo al tema. Haz una pregunta de acuerdo al tema, por favor. Yo creo en la deidad de Cristo. ¿Puedes replantear la pregunta dirigida al tema que es ¿preexistió Jesucristo antes de su vida terrenal? Bueno, yo creo que estas preguntas sí tienen validez en cuanto al tema, porque la idea es demostrar, yo tengo que demostrar, o él tiene que demostrar, si realmente existía un hijo preexistente. Y es de suma importancia estas preguntas, así que no está fuera del tema. Por eso es que le pregunté, ¿cuál es el nombre del cual dice que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás? Entonces, demuéstrame, dando una respuesta, si realmente existía o existía un hijo preexistente desde antes de la fundación del mundo, o de antes de todas las cosas, o en la eternidad. Bueno, Luis, ¿tienes 3 minutos? No, Henry, no. Yo creo en la deidad de Cristo. Que haga preguntas de acuerdo al tema. Yo creo en la deidad de Cristo. Ya yo le respondí a la anterior pregunta y él lo negó. Yo le respondí Yahweh. Bueno, yo quiero que él haga preguntas de acuerdo al tema. Samuel, Luis, le recuerdo que Luis es trinitario. Luis cree que Jesucristo es Dios, ¿sí? La segunda persona en la Trinidad, ¿no? Y usted es unicitario, entonces usted cree que Jesús es el único Dios verdadero. Entonces, pues es necesario plantear una pregunta que esté íntimamente relacionada con el tema. Mira, aquí sale, aquí lo dejé en el banner para que lo tengan presente. ¿Preexistió Jesucristo antes de su vida terrenal? Entonces, con base en la temática del debate, quisiera como moderador decirte que hagas una pregunta relacionada con ese tema, ¿sí? Que es el tema, pues, a debatir, ¿no? Bueno, de partida, yo creo que esa pregunta está dentro del tema. El problema es que no quiere responder porque sabe... Henry, se la respondo y perdió su pregunta. Bueno. Que escuche bien la respuesta, que la escuche. Listo, que la escuche. La respuesta es Yahweh. Te lo repito, 3 minutos. Yahweh. Okay. El único Dios. Yahweh. ¿Qué más quieres que te diga? Te lo respondí en la segunda pregunta. En la primera dijiste que yo supuestamente dije que no. Cuando me vuelvas a preguntar lo mismo, te voy a volver a responder lo mismo. Yo no niego que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿a quién se le va a adorar? A Yahweh. Entonces, nadie le está negando que Jesucristo sea Dios. Ahorita va a decir otra vez lo mismo que yo estoy negando. No hagas falacia, que eso es molesto. Escucha bien, Yahweh es el único Dios. Bajo naturaleza, Jesucristo es Dios bajo naturaleza. Oye, ¿dónde está ahí el tema? Esa es la respuesta. Dale, perdió su pregunta. Que responda. Samuel, entonces sigue tu parte de refutación, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí acaba de refutarse, o la palabra de Dios lo va a refutar a mi oponente, ya que acaba de decir, porque no le quedaba otra, de decir de que Yahweh es el único Dios verdadero. Por no querer decir que es Yahshua, dijo que Yahweh. Pero vamos a demostrar con la misma palabra de Dios, o la palabra de Dios va a demostrar
que está en lo correcto lo que acaba de decir, que Yahweh es el único Dios verdadero, pero con esa respuesta él acaba de tumbar la doctrina de la Trinidad, porque dejó a un lado a la segunda y a la tercera persona divina y dijo que solamente Yahweh es el único Dios verdadero al cual debe adorarle y servir, no a una segunda, no a una tercera, sino solamente a Yahweh. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9, verso 6. Solo tú eres Yahweh, tú hiciste los cielos de los cielos de los cielos y todas las huestes, la tierra y todo lo que hay en ella, las aguas y todo lo que hay en ellas. Tú eres el que da vida a todos ellos, los ejércitos del cielo, te adoran. ¿A quién? Adoran los ejércitos del cielo. A este único ser todopoderoso que creó los cielos y la tierra y dio espíritu de vida a los hombres. Entonces, y dice que solamente a él los ejércitos le adoran. Ahora lo complementamos con el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo, lo voy a citarlo, Apocalipsis capítulo 4, verso 8 al 11, nos habla que las 4 criaturas vivientes decían sin cesar, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Luego los 24 ancianos se postraron ante él y le adoraron y dijeron, solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, la alabanza, porque tú creaste todas las cosas y por ti existen. Entonces, 2 pasajes bíblicos fundamentales que le demuestran que Yahshua es el mismo Yahweh al cual solamente a él se le debe adorar. Bendiciones. Adelante. Bueno, antes de continuar con la tercera pregunta, sí, ya, es decir, siempre se ha mantenido pues el margen de respeto a lo largo del debate. Quiero que continuemos con esa misma compostura y esa misma tónica. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, vamos a plantear la tercera pregunta por parte de Luis, por favor. Ok, la tercera, porque ya está listo ya. Vamos otra vez al tema. Tercera sí, y última. Ajá. Sí, vamos otra vez al tema. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 17, ¿usted cree que el Hijo sea una persona? Espero que no se salga otro tema, espero que no se salga otro versículo, solamente allí. Bueno, ¿entendiste la pregunta, Samuel? ¿Sí? Bueno, me dijo que si yo creo que Yahshua es una persona divina. Eso es lo que me dijo. Por favor, a ver. Disculpa, repito la pregunta. Por favor, repita. La repito. Mira, voy lento, de todas maneras 1 minuto, y la pregunta es rápida. En Colosenses, capítulo 1, del 12 al 17, escúchalo bien. El Hijo que está presentando Pablo allí es una persona, solamente estoy diciendo eso. Sí y no, ¿y por qué? Colosenses capítulo 1 del 12 al 17, el Hijo es una persona, por favor, no le añadas palabras que yo no he dicho. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno. Listo, sí, lo voy a considerar como una persona divina. Porque tiene actitud, voluntades, conciencia, carácter. Sí, esa es mi respuesta. ¿Listo? Bueno, la refutación de parte de Luis. Mira, yo nunca utilizo las palabras refutó ni nada de eso, porque eso lo tienen que utilizar son los oyentes. Los oyentes que vayan a ver el video es que utilizan la palabra si me refutaste o no. Así de sencillo. Pero tú estás diciendo allí que el Hijo entonces es una persona. Nota que la palabra persona, sea del idioma que sea, no es sinónimo de divinidad. Una cosa es divinidad y otra cosa es persona. La identidad, tú lo acabas de decir, tiene conciencia, tiene voluntad, pero estás identificando tú mismo al Hijo en Colosenses capítulo 1, y hace rato dijiste en Colosenses capítulo 1, 17 que no, o sea, o es persona o no es persona. Vamos a estar de acuerdo. Si la pregunta anterior fue en Colosenses capítulo 1, tú dijiste no, enfáticamente, que Henry te tuvo que decir, sigue argumentando. Entonces ahora dices que sí es una persona porque tiene voluntad, pero es que estamos hablando entonces de qué,
Estoy de acuerdo cuando es persona, pero no estoy de acuerdo cuando es persona. De vez en cuando pienso que es persona, de vez en cuando no. O sea, o es persona o no es persona. Siempre las preguntas son las que rematan esto. O me va a decir que yo no te pregunté lo mismo, pero de otra manera en la primera pregunta. En la primera pregunta te hice la misma pregunta. Lo que pasa es que en esta fui más enfático. O es persona o no es persona. Que tú le quieras añadir que es otro Dios, que es otra persona divina, que es otro, no sé. Ya eso es un invento de ustedes. Entonces, o es persona o no es persona. Acabas de decir que sí, pero hace unos minutos atrás, qué sé yo, 10 minutos, dijiste ¡no! Y te refutó la palabra. O sea, cuando saltas al antiguo pacto, que nada tiene que ver con esto, porque estamos hablando del Hijo de Dios ya encarnado. Si persistió o no, estamos hablando ya el Hijo de Dios como alguien que existió, si existió o no. Entonces, o es persona o no es persona. Lógicamente que es persona. El asunto es que tú lo quieres llevar a decir que yo tengo que argumentar que no es Dios, cuando ya hace rato estoy diciendo que es Dios. Esto se acabó, ahora que haga su pregunta. Listo, 2 minutos 29 segundos. Listo, ahora listo, seguimos entonces con Samuel. Sí, mi última pregunta. Sí, señor. Ok, a ver. ¿Hago una con la del Nuevo o Antiguo Testamento? A ver. Vamos con el Antiguo Testamento. Según Isaías, capítulo 41, verso 4, capítulo 44, verso 6 y 48, verso 18, ¿quién es el que dice, yo soy el primero y el último? Listo, Luis, entendiste la pregunta, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok, entonces empieza, por favor. En Isaías se está citando el profeta Isaías las palabras de Yahweh. Ahora te vas a quedar en el antiguo pacto, o sea que para ti Jesucristo nunca murió, porque tú te quedas siempre en el antiguo pacto. Que hay de Apocalipsis capítulo 22. Vamos a hablar del capítulo 1, pero en Apocalipsis capítulo 22 está hablando de quién. No quería hacerlo, pero lo tengo que hacer porque esto es asesinato. O sea, en Isaías, lógico, no había nacido, no había sido encarnado el Logos, el Hijo de Dios. Pero en Apocalipsis 22, y vamos a tener que leerlo, pero se acabó el tiempo. ¿De quién me está hablando? Ahorita dice de Yahweh, sí, pero eso es por naturaleza. Está hablando del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, el Alfa y el Omega. Eso yo lo he debatido con testigos de Jehová. En griego, allí la palabra primero del abecedario, Alfa y Omega, está hablando de la eternidad del Hijo. Que lo está citando es Isaías, Juan lo está citando de Isaías. Lo que tú estás diciendo es una cita de Isaías, pero estamos hablando del último capítulo de Apocalipsis, por Dios. No estamos hablando de un libro de hace 1500 años. O sea, estamos hablando del último libro. ¿A quién está citando Isaías? Perdón, ¿a quién está citando Juan en Apocalipsis? No es a Jesucristo. Entonces tú vas a decir, sí, pero es allá, güey, porque los versículos dicen en los salmos. Yo no estoy dudando de tu naturaleza. Vuelvo y repito, la palabra naturaleza divina. Yo no dudo de eso. Aquí se está hablando de la persona. Creo que él no está entendiendo, él no entendió el debate, pero no importa, se acabó. Déjalo hasta ahí, él no entendió el debate, no importa. Bueno, ya la última parte de contraargumentación de parte tuya, Samuel, y terminamos el debate. Ok, gracias. Bueno, creo que esto queda grabado. Como vemos otra vez, hizo un preámbulo, ¿no? Empezó a dar un círculo y no dio una respuesta por la pregunta, era tan simple. ¿Quién es el que dice que es el primero y el último? La respuesta era sencilla de decir. O la segunda persona divina, o el Padre, o las tres personas divinas. Eso era la respuesta, porque le pregunté, ¿quién es el que dice, según esos versículos bíblicos, que es el primero y el último? Entonces, vamos a demostrar. Si me decía que era la segunda persona divina, pues tendría un grave problema, ya que solamente la segunda persona divina se identificaría como Yahweh, que es el primero y el último, y no incluiría a la primera y a la tercera persona divina. Si me decía que están hablando las tres personas divinas, también tendría un grave problema,
ya que como yo tuve este debate en otra oportunidad, cuando hice esta pregunta me dijeron que allí está hablando dos Yahweh. El Padre dice que es el primero y el Hijo dice que es el último, en un debate que tuve. Y entonces mi refutación le dije, entonces, ¿qué pasó con el tercero? Ya que no incluye a un tercero para decir que es la tercera persona o la segunda persona divina o la tercera persona divina. Estaría incluyendo solamente a dos, que es el primero y el último. Y eso mismo ahora, ¿cómo encontramos esas palabras que habló Yahweh en esos versículos bíblicos por medio de su profeta Isaías? Lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 22 y creo que también en el capítulo 9, ¿no? O 5. Dice Yahshua, por ejemplo, en el capítulo 1, te puede decir del 7 al 18, dice, yo soy el alfa, diré, he aquí todo ojo lo verá venir en la nube y los que le traspasaron harán lamentación, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Y en el verso 17 dice, y al verlo caí como muerto, y entonces él puso su diestra sobre mi mano, sobre mí y dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Si me va a querer decir aquí de que no está hablando Yahshua, entonces tendría un grave problema porque él mismo está diciendo que él es el que estaba muerto y aquí vive, el cual se identifica como el primero y el último. Y eso nos da luz que este Yahshua es el mismo Yahweh del Antiguo Testamento, el cual se presentó como único Dios, creador y dador de vida, y el que habló que él mismo sería traspasado por amor a quién, dice, como dice que él no puede decirse a sí mismo o no puede dirigirse a sí mismo, cuando en el Antiguo Testamento él juró por sí mismo. Bueno, con eso concluyo. Bendiciones. Bueno, se da por concluido el debate y antes de la despedida quiero pues saludar a todas las personas que se hicieron presentes, que estuvieron de espectadores aquí en este grandioso debate entre Luis Alfinger y Samuel. Bueno, Antiapóstatas, León de Judá, Yehvé Enoteísta, Oscar Torres, Unicitarios, Gigi Ávila, Gemis Barrentes, Cuarto de Guerra Tlaxcala. Bueno, ¿quién más? Tenemos por aquí a Gutiérrez, Exponentes TJ, Benito Zúñiga, José Junior, Oscar Torres, Cárcamo, Wilson José Villegas, Perspicacia, y también después llegó también aquí Carlos Patiño, y bueno, como se pueden dar cuenta, hubo bastante audiencia en este debate, ¿no? Que fue pues edificante para que ojalá que cada uno pues hubiese tomado sus apuntes y saque sus propias conclusiones, porque en última ese es el objetivo de un debate, ¿no? Entonces, también aquí tenemos a, bueno, aquí Manfred Cruz, Alex León, un caluroso saludo de gracia y paz a todos ustedes y mil bendiciones por estar presenciando pues este debate. Ahora un minutico para despedirse sin hablar del tema, por favor. Luis, minutico de Luis. Dios te bendiga, Henry. Estoy molesto con Alex, por favor. Después te digo por qué, Alex León. Oye, vale, Alex León. Bueno, que sea de bendición todo lo que hacemos para la gloria de Dios, primeramente de Yahweh, de Yeshua, como ustedes lo quieran llamar, que sea todo para la gloria de Dios, que sea de beneficio para los oyentes, no para que sigan debatiendo, sino para que tomen apuntes y cada quien tome de verdad de manera objetiva, de manera que se llevó todo, de una manera objetiva. Entonces, bueno, espero que sea, la gloria sea para Dios. Y gracias, Samuel, por darme la oportunidad de debatir contigo este tema. Ay, más de lo mismo, pero bueno, fue divertido. Entonces, gloria a Dios, aleluya, que pasen buenas noches y los dejo. Listo, gracias, Luis. Ahora el minuto de Samuel, sin hablar del tema, por favor. Bueno, gracias. Doy gracias también a Luis
por permitirme, ¿no? Compartir por realizar este debate para la gloria y honra de nuestro Señor, ¿no? Y a usted también, Henry, gracias por estar aquí presente también, por apoyar. También al hermano que estuvo y, bueno, ahí se tendrán que estar en paz después de esto, ¿no? Por interno. Y bueno, y gracias también a los presentes aquí, a todos los que han estado presentes, y que sea, bueno, esto de bendición. Cada uno va a ser responsable, ¿no? De lo que acepta o rechaza, ¿no? Entonces, bueno, y lo importante es, como el Señor desea que todos, dice, ¿no? Seamos salvos, y ojalá que todos estemos en aquel día y cantemos el cántico de Moisés a ese Dios todopoderoso que vino a salvarnos. Bendiciones. Que Dios nos guarde. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirme, quiero invitarlos también a un mega debate que se llevará a cabo el día de mañana, domingo, ¿sí? Entre el enoteísta monólogo Tito Martínez y Max Roper. Entonces, si de pronto pueden sacar su tiempo para ver ese debate, pues bienvenidos. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Samuel, y gracias a toda la audiencia. Hasta una próxima.